Tercer diseño básico que vamos a ver es el diseño de cuadrado latino y es el que tiene, dentro de los tres que vemos, el que tiene mayor grado de control y es, digamos, doble control dado por dos fuentes sistemáticas de variación a controlar. En el caso de los bloques vimos un gradiente de fertilidad y cómo esa variación sistemática lo controlamos colocando los bloques en forma perpendicular al gradiente correspondiente. Pero ahora vamos a ver qué pasa si en vez de una fuente sistemática de variación tenemos dos fuentes a controlar. Por lo tanto, tenemos que armar las estructuras de las parcelas de manera tal de que se respeten los principios de un experimento y a su vez controlar las dos fuentes sistemáticas de variación. La otra característica es que el doble control lleva a disponer de tratamientos de unidades experimentales de dos maneras diferentes, tanto en filas como en columnas. O sea que lo que tenemos que asegurarnos es que cada tratamiento se presente una sola vez, tanto en las filas como en las columnas. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos los bloques anteriormente? En cada bloque, cada tratamiento se repetía, o sea, estaba presente una sola vez. Acá, como vamos a tener un doble control, tanto en filas como en columnas, en cada una de esas bloques, tanto en filas como en columnas, va a haber solamente una vez el tratamiento, se repite una sola vez cada tratamiento. Por eso, por lo tanto, tenemos que ver cómo nos organicemos para que se cumpla esta consigna. El número de unidades experimentales será igual al cuadrado del número de tratamientos. ¿Por qué? Y porque tenemos R repeticiones por cada tratamiento, pero como R y K es el mismo número, tendríamos el cuadrado del número de tratamientos. Por lo tanto, esto es también un valor que nos condice cuando pensamos en un cuadrado latino, justamente el del cuadrado viene por esto, es que el número de tratamientos es igual que el número de repeticiones. O sea, si tomamos la decisión de tener 4 repeticiones, es porque tenemos 4 tratamientos. Si tenemos 5 tratamientos, tenemos que hacer 5 repeticiones. Entonces el número de tratamientos resulta igual al número de filas e igual al número de columnas. Y el número de repeticiones resulta igual al de tratamiento. Esta es una restricción que tienen los cuadrados, los diseños de cuadrados latinos. ¿Cuál es el modelo estadístico planteado para este diseño? Bueno, fíjense que acá, en este caso, la respuesta Y tiene 3 subíndices. Tiene un subíndice I, un subíndice J y un subíndice L. La I está indicando las filas, o sea, la iésima fila. La J, la jésima columna. Y L sería el enésimo tratamiento. Por lo tanto, Y sub IJK, Y de IJL significa la respuesta a la iésima fila ubicada en la jésima columna del dispositivo experimental y respuesta al enésimo tratamiento. Eso va a ser igual a la media general más el efecto debido a la iésima fila más el efecto debido a la jésima columna más el efecto debido al enésimo tratamiento más el error experimental que se dio en la iésima fila, jésima columna debido al enésimo tratamiento, donde I varía desde 1 hasta R, J varía también desde 1 hasta R, recuerden que el número de filas tiene que ser igual que el número de columnas, y a su vez esto tiene que ser igual al número de tratamiento. Por lo tanto, L varía desde 1 hasta acá, que es la cantidad total de tratamiento. Tenemos que en este modelo se agrega un efecto más, porque hemos bloqueado en dos sentidos. Por lo tanto, antes de bloquear al azar teníamos solamente beta. En cambio ahora tenemos alfa y beta, pues tanto bloqueamos en el sentido de las filas como el de las columnas. ¿Cómo se armaría el dispositivo experimental y que respete los principios que nosotros hemos nombrado en un experimento a realizar? Y hay dos formas de ver el tema de la aleatoriedad. Uno, consultar la bibliografía sobre tablas que ya vienen armadas, una las de Yates, otra las de Cochran Cox, por ejemplo,
donde según sean cuadrados latinos desde 3×3 hasta 12×12, se sortean dentro de todos los ya armados cuadrados latinos, se sortea y ese sorteado es el que podemos aplicar. Es una forma. Otra forma es la que se describe también en el material de apoyo que damos para esta clase, donde en realidad primero se hace una permutación o en filas o en columnas de los distintos tratamientos que se quieren aplicar. Luego se sortea filas, luego se sortean columnas y luego se sortean filas y se obtiene su transporte. O sea, está perfectamente explicado en los apuntes de apoyo para que usted lo vea con tranquilidad y analicen perfectamente. Lo que estamos viendo acá en la diapositiva ya es un dispositivo que ha sufrido este proceso o, vuelvo a repetir, puede ser dos alternativas. O vamos a bibliografía donde ya están armados los cuadrados latinos y lo único que sorteamos dentro de las distintas ofertas, o sea, dentro de los distintos cuadrados que se han armado y que se ofrecen en esa bibliografía, o nosotros lo armamos con los paso a paso con las indicaciones que están dentro de la teoría. Veamos, por ejemplo, este que ha resultado en nuestro caso. Observen lo siguiente, que tenemos en la primera unidad experimental, tenemos la primera fila y la primera columna. Por eso los primeros dos subíndices indican el primero fila, el segundo columna, donde se le aplicó el segundo tratamiento. En la siguiente unidad experimental tenemos la primera fila, segunda columna, donde se aplicó el tercer tratamiento. En el que sigue tenemos primera fila, tercera columna, donde se aplicó el tratamiento 5, y luego tenemos primera fila, cuarta columna, el cuarto tratamiento, y por último, primera fila, quinta columna, el primer tratamiento. Observen que si observamos en las filas, tenemos todos los tratamientos y ninguno se repite. Si tomamos la columna, la primera columna, vemos que con el mismo sentido, vemos que en la primera unidad experimental tenemos el tratamiento 2, en la segunda el tratamiento 4, en la tercera el 1, en el cuarto el tercer tratamiento y en la última tenemos el quinto tratamiento. Tampoco se repite ninguno de los tratamientos en el sentido de las columnas. O sea que tanto filas como columnas no se repite ninguno de los tratamientos. Si vamos analizando con el mismo criterio, vamos a ver que está organizado de esa forma. Por lo tanto, ¿se cumplen los principios de experimentación? Primero, repeticiones. ¿Se cumplen? Y sí, porque tenemos que 5 repeticiones para cada uno de los tratamientos que hemos fijado. Luego la aleatorización y se van sorteando tanto filas como columnas, lo que va asegurando la aleatorización de los tratamientos en las distintas unidades experimentales. Y luego acá tenemos un doble control local. Estamos controlando un gradiente tanto en el sentido de las filas como en el sentido de las columnas. ¿Qué pasa si hubiera más o un tercer gradiente que controlar? Bueno, este diseño de experimento, por ejemplo, un greco latino, está fuera de este curso, pero también hay metodologías para poder controlar más factores de variabilidad que corresponden en esos casos. Parece complicado armar un cuadrado latino, pero una vez que uno lo diseña y lo tiene, no es tan difícil organizarlo. Lo que sí hay que tener en cuenta que tiene esta limitación, que el número de repeticiones tiene que ser igual que el número de tratamientos que se considera. ¿Cuál es el tercer paso? Entonces, otra vez, análisis exploratorio de los datos experimentales. Una vez que tenemos el dispositivo, hicimos el experimento y obtenemos las valoraciones de la variable cuantitativa I para cada una de las filas, columnas y el tratamiento que se le asignó. Y ese conjunto de valores lo podemos analizar tanto para una estadística descriptiva para cada uno de los tratamientos y otra vez diagramas de cajas y con puntigramas para ver cómo es el comportamiento de cada uno de los tratamientos y cuál es la variabilidad o amplitud que tienen las cajas para ver si hay algún problema
de homogeneidad de varianzas. Sobre todo, lo mismo que venimos diciendo hasta acá con los otros diseños básicos. Las pruebas de hipótesis, ahora se nos agrega una prueba de hipótesis más, porque ahora tendríamos una prueba de hipótesis para el efecto del iésima fila, que decimos que es igual a 0 para todo valor de i desde 1 hasta r, versus la alternativa que dice distinta. Otra hipótesis nula para la jésima columna es igual a 0 para todo j, y la alternativa que para algún j es distinto de 0, y luego el efecto del enésimo tratamiento que es igual a 0 para todo L o que alguno es distinto de 0. Luego, por supuesto, elección del nivel de significancia, y ahora tenemos tres estadígrafos de prueba, uno para las filas, otro para las columnas y otro para los tratamientos. Lo que van a ir cambiando en cada uno de los F críticos que obtenemos es que el denominador en un caso es los grados de libertad para la fila, en otro caso los grados de libertad para la columna, y el otro los grados de libertad para los tratamientos. Bueno, vamos a tener una sola gráfica de distribución de F, ya que los grados de libertad para las filas es igual al de los grados de libertad de la columna de tratamiento, ya que son los mismos números, la misma cantidad de filas, la misma cantidad de columnas y la misma cantidad de tratamientos. Le restamos uno a cada uno y tenemos los mismos grados de libertad, por lo tanto tenemos el mismo F crítico para cada uno de las pruebas de hipótesis que estamos realizando. Y siempre con el mismo criterio: si el F muestral es mayor que el F crítico, se va a rechazar hipótesis nula, en caso contrario no se rechaza. O si tenemos los valores de P con una salida de software, si ese P es menor que el alfa, se rechaza, en caso contrario no se rechaza. El quinto paso del cálculo de estadígrafo de prueba, en esta tabla de ADEVA, fíjense que se nos agrega, primero la fuente de variación debido al total, como veníamos haciendo siempre. Luego se nos agrega la fuente de variación según el modelo que hemos planteado para el efecto de filas, otro fuente de variación para el efecto debido a las columnas, una fuente de variación debido al tratamiento y finalmente una fuente de variación para el error. Otra vez la suma de cuadrado general van a ser todos los valores, tanto el que estamos observando en fila como en columna, y para el correspondiente tratamiento elevado al cuadrado, sumados todos y restado al término corrector. En el caso para el efecto de fila son la suma de los cuadrados de los totales de cada una de las filas, dividido K, que sería el número de tratamientos. Para el caso de las columnas son la suma de los totales de los cuadrados de cada uno de las columnas. Observen lo siguiente: es importante respetar el orden que han estado los tratamientos en cada columna y en cada fila para poder obtener estos valores. Dividido K, que es el número de tratamientos. Y en el caso de la suma de cuadrados de tratamientos son los totales a cada uno de los tratamientos, los totales de cada uno de los tratamientos elevados al cuadrado. Y también es dividido K. Siempre está dividido por K porque el número de filas, el número de columnas, el número de tratamientos es el mismo, menos el término corrector. Los grados de libertad para el total, por supuesto, son el total de valor. Acuérdense que es un cuadrado latino, por eso es K por K, o sea, K al cuadrado, menos 1. El del grado de libertad para las filas es R menos 1, el de la columna R menos 1, y el del tratamiento X menos 1. Y el del error es la diferencia entre el total menos de la fila menos la columna de tratamiento, en los que nos da lo que está acá abajo. El cuadrado medio es los cocientes de las sumas de cuadrados respectivos sobre los grados de libertad, y cada uno de los cuadrados medios de las filas comparado con el del error, el cuadrado medio de la columna dividido los cuadrados medios del error y el cuadrado medio de los tratamientos, el cuadrado medio del error, nos da los tres F muestrales para las tres pruebas de hipótesis que queremos ver. Luego se toman las decisiones con respecto a esta información, y también se valida o se trata de analizar el tema de los análisis de los residuos y si se están cumpliendo los supuestos de análisis de la varianza. Después se interpreta estadísticamente y finalmente la conclusión en términos del problema. ¿Qué concepto entonces hemos aprendido en la clase de hoy día?
Primero, bueno, analizar el caso este de los monofactoriales, donde solamente tenemos un factor influyendo en las unidades experimentales o parcelas experimentales y donde tenemos una respuesta debido a las acciones de los distintos niveles de este factor. Luego hemos definido lo que son consideramos los diseños básicos. Vamos a ver que estos mismos diseños básicos también los podemos emplear en el caso de polifactoriales. Por eso se llaman básicos, porque se usan tanto en monofactoriales como en factoriales. Y de todos estos diseños, los que nosotros vemos son estos tres diseños de parcelas completamente al azar, donde no hay restricción en cómo se distribuyen las parcelas dentro del dispositivo experimental. En cambio, cuando tenemos algún gradiente que influye en los resultados de la respuesta, para poder controlar este gradiente en un sentido, bloqueamos en forma perpendicular a dicho gradiente y organizamos los tratamientos dentro de cada bloque, de manera que todos los bloques estén completos con todos los tratamientos. La cantidad de bloques que tenemos son la cantidad de repeticiones que tenemos. Una vez que tenemos los dispositivos, hacemos las pruebas de hipótesis y vamos estudiando cada una de las respuestas correspondientes. La diferencia en el completamente al azar, que era el mismo diseño que veíamos en el análisis de la varianza, en el caso de bloque al azar se nos agrega una fuente de variación más en el ADEVA, que por lo tanto tenemos que calcular la suma de cuadrado dividido los bloques, dividido los grados de libertad y un F muestral para bloque para hacer su prueba de hipótesis. En el caso en que tenemos dos variaciones sistemáticas y las queremos controlar, podemos usar el cuadrado latino, que ya tiene un poco más de sofisticación, porque para que se puedan cumplir los principios del experimento debe darse el tema de repeticiones, el control local y la aleatorización. Para eso hay una forma sistemática de organizar estos cuadrados latinos para que se cumplan estos tres. La limitación que tenemos es que el número de tratamientos es igual al número de repeticiones, por lo tanto eso también hay que tener cuidado. ¿Qué son los temas que aplicamos en estos conceptos que hemos aprendido en monofactoriales? Bueno, los diseños de experimentos, todos los principios de experimentación que vimos en la clase anterior. Otra vez estamos modelando en forma lineal los efectos que afectan las respuestas observadas en cada una de las unidades experimentales. De acuerdo a cómo se estructuran las parcelas, es cómo va a ser ese modelo que vamos a plantear, ese modelo lineal que vamos a plantear para modelar justamente la respuesta. Y cómo a partir de esos criterios, respetando que los supuestos de análisis de la varianza se estén cumpliendo en forma adecuada, aplicamos las pruebas de hipótesis correspondientes de acuerdo a los efectos que estamos midiendo. Por lo tanto, también estamos aplicando los conceptos de análisis de la varianza. Muchas gracias por su atención.